Bueno, muy buenas tardes a todos. La Cámara de Comercio Latina les da una muy cordial bienvenida a este webinario de hoy referente a propiedades comerciales, específicamente a multifamiliares. Y con nosotros tenemos al presentador y buen amigo Luis Olvera, quien nos va a compartir mucha de esta información importante para las personas que estén interesados en hacer inversiones de este tipo. Ya habíamos hecho la versión en inglés hace un par de semanas y bueno, hubo una muy bonita participación y esperamos de que todas las personas que se están uniendo en este momento pues también saquen el mismo provecho que lo hicieron las personas que se unieron a la versión en inglés. Si tienen alguna pregunta, en la parte inferior de sus pantallas tienen un simbolito de chat y solo tienen que darle al clic al chat y pueden pasar sus preguntas, escribir sus preguntas. Luis y yo estaremos pendientes de sus preguntas y al final de la presentación daremos un tiempito para que Luis pueda responderla. Y una vez más, bienvenidos y la Cámara de Comercio aprecia mucho la participación de todos sus miembros en este tipo de webinarios, seminarios, pues la información que se toca y se aborda es muy, pero muy importante para los inversionistas, personas de negocios que quieren comprar su propiedad comercial en vez de alquilarla. Entonces, la información que nos dará Luis va a ser muy, pero muy relevante. Con eso, Luis, creo que ya te he presentado muchas veces. Solo les quiero decir que Luis tiene mucha experiencia en lo que es propiedades comerciales. Ha sido un agente por más de 15 años y además de eso, pues se ha dedicado a muchas otras actividades de negocios y de hacer presentaciones, ha sido maestro, profesor de la universidad y bueno, un montón de otras calificaciones que lo hacen la persona idónea para este tipo de trabajos. Con eso, Luis, te dejo para que comiences tu presentación. Muy amable, muchísimas gracias, Fabio. Como siempre, es un honor y un orgullo el poderles compartir un poquito de información. En esta ocasión vamos a hablar de multifamiliares. Vamos a comenzar ahora sí que, como dicen aquí, from the top, desde el principio, y vamos a terminar hasta temas un poquito ya más complejos y rebuscados, como es el intercambio 1031, vendiendo para diferir impuestos, ¿ok? Entonces, vamos a darle. Esta es la guía o índice, si ustedes quieren llamarle así, de los temas que vamos a platicar el día de hoy. Como les comentaba, comenzamos desde la definición, que es un multifamiliar, y vamos a terminar como vendiendo sin pagar impuestos, ¿no? Vamos a la clase de edificios, cómo se califican los programas. Vamos a platicar acerca de la asistencia financiera, programas, cómo le haces para calificar para los diversos programas. Un tema súper importantísimo son las inspecciones debida diligencia. Y obviamente pues hay que hacer números, ¿no? Para saber cuánto cuesta el multifamiliar, si verdaderamente nos va a dar un retorno de inversión adecuado. Y después vamos a ver la administración, otros préstamos, como es de equipo, mejoras, etcétera. Y último, volvemos a repetir la 1031 Exchange o el intercambio 1031. Ok, entonces comenzamos desde el principio. ¿Qué es un multifamiliar? Un multifamiliar es una residencia, ¿sí? En la cual es utilizado, o el fin se usa como vivienda, ¿no? Para habitarla. Y esto puede ser en horizontal o puede ser vertical o apilada, ¿no? Y el punto más importante de la definición es que para que sea un multifamiliar comercial, porque hay multifamiliares residenciales,
Un multifamiliar comercial es de 5 unidades o más. El cuádruplex, el tríplex y el dúplex son multifamiliares, pero son residenciales, ¿ok? Entonces es muy importante saber esa definición. 5 unidades, horizontal, vertical, como ustedes lo gusten, pero en un solo complejo, ¿ok? Esto es una foto, una diapositiva, transparencia, un ejemplo clásico, ¿no? Aquí tenemos horizontales, son 5, 10, 15, 20 y verticales son 5, ¿no? O sea que son 100 de este lado, 100 del otro lado y multiplícalo por 4, que es lo que se ve. Aquí es un complejo multifamiliar bastante grande, ¿no? Pero esto es básicamente lo que en una foto se representa el multifamiliar. Los edificios multifamiliares y también los de oficina pueden ser clasificados de dos maneras. Una manera es por clases, clase A, B y C, y la otra es por estrellas, 5, 4, 3. La clase A, y a mí como que no me gusta mucho leer, ¿no? Entonces voy a platicarles, porque lo que está escrito, pues aquí se va a quedar. En cambio, lo que yo platico es donde me gustaría que ustedes prestaran más atención, ¿no? Todo esto con mucho gusto se los puedo mandar. Fabio está haciendo la grabación, o sea que no tomen notas. Todo lo que está escrito se va a quedar. Lo que es platicado es lo importante y vuelvo a repetir, me gustaría que prestaran un poquito de atención, ¿no? En un edificio de clase A, muchas ocasiones hasta hay conserje, que llegas a la puerta, sale el conserje, te toma el carro, el conserje lo estaciona, abre la cajuela, te lleva los víveres a tu departamento, las bolsas de súper, te lava el carro, en la mañana te lo saca a las 8:54 y ese es un tipo de edificio A. El B, obviamente no hay conserje, es más de 10 años de antigüedad, el A es de 10 a 1 o es nuevo, y obviamente es buen mantenimiento en promedio, la clase B o el 4 estrellas, pero le carece de algunas amenidades como el conserje, etcétera, ¿no? El edificio B puede tener también, por ejemplo, amenidades como puede ser un gimnasio, puede ser unas canchas de tenis, etcétera, pero le falta o carece de lo más lujoso, ¿no? Y la clase C, vamos a decir que es el resto, son edificios de 50 años o más, se va el agua, a veces la luz se va, no tiene breaker, tiene fusibles y de un punto de vista muy objetivo es para los inquilinos de ingresos moderados o lo que llaman aquí low income multifamily, ¿no? Esto es básicamente la definición. Es muy importante tener esto en mente y obviamente cada ciudad, llámale Golden Valley, Apple Valley o llámale San Luis Park, va a tener los 3 tipos de edificios, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la zona como ciudad y la clase de edificio que hay dentro de la zona, ¿no? Porque un edificio A en norte de Minneapolis puede ser muy diferente a un edificio A en Eden Prairie, ¿no? Por ejemplo, en Minnetonka. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? De diferenciar o de saber las diferencias y esto obviamente va a estar en precio. Vamos a calificar para comprar multifamiliar. Lo primero que necesitamos es tener una buena, clara definición de lo que se quiere hacer y cuánto se quiere comprar. Yo personalmente quiero un Ferrari, pero me conformo con un Subaru porque nada más puedo comprar un Subaru. Eso es lo que puedo alcanzar a comprar. Y lo mismo sucede con bienes raíces, ¿no? Todo el mundo quiere un edificio A, pero tiene poco capital. Entonces hay que sentarse con un realtor comercial muy importantísimo, no es un realtor residencial y a lo largo de la presentación les voy a decir por qué.
Y es bien importante que entre los dos definan el alcance, la zona, la clase de edificio que se va a comprar. 5 unidades, 7 unidades en San Luis Park va a ser muy diferente que 7 unidades en Minnetonka, obviamente, ¿no? Tenemos que ahorrar y después seguir ahorrando dinero porque gastos de cierre, capital de trabajo, gastos extraordinarios se va a necesitar. Y si no hay un fondo y un colchón, se puede caer la operación 2 semanas antes del cierre. Entonces hay que tener mucho ojo y un buen colchón, y esto se logra ahorrando dinero y teniendo el cochinito bien lleno, ¿no? Una vez que ya tenemos la definición, podemos ir con el banquero, ¿no? Esto no es independiente, perdón, no es dependiente de, es independiente a. Podemos ir con el banquero. El banquero obviamente, ¿qué nos va a pedir? Nos va a pedir, y ahorita lo vamos a ver, estados de cuenta del banco, 3 años de declaración anual de impuestos. Nos va a hacer la pregunta clave: ¿qué experiencia tienes como dueño de edificios, no? Y eso es importante porque le da la pauta al banquero de definir hasta dónde llegan nuestros conocimientos, ¿no? Comenzamos a recorrer edificios, por otro lado, con el realtor comercial, bien importante. Y aquí hay una diferenciación muy interesante. En residencial, cuando vamos a ver una casa, número 1, se llama showing. En comercial se llama tour. Número 2, diferencia grandísima. En residencial, normalmente, y eso es normal, sábados y domingos está abarrotado los realtors yendo a hacer showings de casas. Nosotros somos muy flojos, abrimos a las 9, cerramos a las 5 y no trabajamos los fines de semana. Y les voy a decir por qué. Porque en un tour, cuando vamos a ver un edificio, en este caso, de 10 unidades, 15, es el listing agent el que tiene que estar presente y nos va a enseñar el edificio. ¿Ok? A diferencia de residencial, y esto es bien importante, y aquí comenzamos a diferenciarnos con los residenciales, ¿ves? En residencial tenemos el seller's disclosure, que tiene que ser por ley y lo tiene que hacer el vendedor, que es una declaración del vendedor del estado de la casa. Si el vendedor no ha vivido allí, tiene las alternativas de decir yo no viví y declaro que yo no lo conozco. Sin embargo, en comercial, ojo, cuidado, atención, el vendedor de cualquier inmueble comercial, sea negocio, gasolinería, sea oficina, sea cementerio, sea strip mall, en este caso multifamiliar, no tiene la obligación de declarar algo. ¿Ok? No puede, o sea, mejor dicho, puede ejercer su derecho de no declarar alguna falla, llámale mecánica, de techo, de paredes, goteras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la labor de tu realtor comercial encontrar, obviamente con un inspector, y ahorita vamos a hablar de inspectores, cualquier tipo de falla que pudiera tener el edificio, en este caso multifamiliar, y negociar y después seguir negociando, ¿ok? Una vez que nos gustó un edificio, le decimos a nuestro realtor, ¿sabes qué? Me gustaría que comentaras con el listing agent para comenzar a hacer la carta de intención y seguir negociando o comenzar a negociar. Como les comentaba, por otro lado, independiente a, comenzamos a ver todo lo que es dinero, ¿no? Por un lado, le pedimos al listing agent o a la gente que está representando al vendedor que nos pase todo lo que es el rent roll. En español es el historial de las rentas,
Yo pediría por 2 años. Yo pediría todos los contratos de arrendamiento, sean 5, porque son 5 unidades, o 20, pues si son 20 unidades. Y me los tengo que leer todos. Obviamente la lógica indica que van a ser iguales, ¿no? En muchas ocasiones me ha tocado la experiencia de que dicen, no, de las 7 unidades del edificio, 5 son mes con mes. Y se venció el contrato hace 3 años. Ah, pues ok, quiero ver ese contrato y quiero rectificar y asegurarme de que efectivamente venció hace 3 años y de que el departamento 3 te ha pagado los últimos 2 años. Por otro lado, también le voy a pedir al listing agent que le pida al vendedor todos los estados financieros por 2 o 3 años mínimo y las declaraciones anuales de impuestos del edificio como tal. El dueño puede tener 3 edificios, yo nada más quiero este. El dueño puede ser profesor, puede tener un restaurante, etcétera. No, eso no me interesa. Yo quiero ver los estados financieros de este edificio en particular. Y ahí está en el Schedule Easy. Ahí es donde vamos a ver los datos de impuestos en particular. Una vez que hemos analizado los estados financieros y el historial de rentas, nos gustó y más o menos tenemos una idea del edificio, presentamos una carta de intención. Mucho ojo, la carta de intención es un documento no legal, no ata ni obliga a las partes de ningún cumplimiento. Bien importante. Es como decir, oye, María, quiero ir a tomar tacos, quiero ir a tomar una cerveza el sábado. Esa es una intención, pero si llueve no vamos a ir. Ah, ok, pues muy bien, y llueve y entonces cada quien para su casa y no hubo nada y nadie se enojó y no pasó nada. Lo mismo sucede en una carta de intención. Pero aquí, como ustedes tienen un realtor comercial, hay una clausulita que les va a poner su realtor comercial que dice no shop o stop shop. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el periodo que se está negociando la carta de intención, nosotros le pedimos al vendedor que no haga ningún esfuerzo de venta. Y si alguna persona llega interesada a comprar el inmueble, porque ya firmó el no shop, no va a proseguir con esa oferta o con esa demanda o con esa intención de otra persona, sino va a seguir con la de nosotros únicamente como exclusivos hasta que se decida por cualquiera de las partes no continuar. Bien importante, ¿ves? Aquí es donde el realtor residencial, con mucho respeto, pues la verdad no sabe por qué nunca lo ha hecho y en casas no se usa esto, ¿no? Se negocia y se vuelve a negociar. ¿Qué se negocia? Bueno, pues todo. ¿Qué es todo? Las goteras, el techo, las ventanas, los closets, las inspecciones, etcétera, 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 ¿no? Y los resultados de las inspecciones, obviamente. Preguntas, ok, ¿cuántos años tiene el techo? Pues como entre 15 y 20. Ah, pues ok. ¿Sabes qué? Voy a conseguir un inspector de techos y vamos a inspeccionar el techo. Y en la carta de intención se pone, el comprador debe de tener a su plena satisfacción el resultado de la inspección del techo. Lo mismo sucede con el calentón, con el aire acondicionado, con las ventanas, con las goteras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo es negociable en la carta de intención, lo más que se pueda. A mí me ha tocado la buena suerte o la experiencia de negociar una carta de intención por 3 meses. Otro punto bien importante, en comercial no es 60 días como comprar una casa. Aquí un multifamiliar se puede llevar 10 meses, un año, ¿ok? Para que tengan en mente de que no es un proceso rápido por todas estas cosas que estamos platicando.
Ya fuimos al banco, ya le dimos al banco, obviamente, lo que produce el edificio. Esto es bien importante porque de ahí se va a generar la capacidad de préstamo. Y ahorita vamos a ver a fondo lo que acabo de decir. Existen varios programas para comprar. Y ahí les va. Normalmente, generalmente, para comprar un edificio multifamiliar es el 20 o 25 de enganche, que quiere decir el 75, el 80% va a ser en la hipoteca o el mortgage del valor de la propiedad. En otras palabras, si el edificio vale 100, ustedes le caen con 20 y el banco les presta 80. ¿Por qué 20 o 25? Bueno, pues todo depende de tu crédito, y todo depende si lo vas a operar o si lo vas a ocupar o si es una inversión, la cual la vas a comprar y te vas a ir a pescar al lago Nacomes, ¿ok? O al lago Superior y vas a vivir allá, ¿ok? Entonces ahí sí 25% y hasta el 30% te puede decir el banquero, ¿no? O el prestamista. Negociamos la financiación con el dueño. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tratar, ¿por qué no? De decirle al dueño, oye, el edificio vale 100, pero yo quiero que tú me hagas un contract for deed por 5. ¿Por qué? 5 y a 5 años, ¿no? Y te voy a pagar nada más los intereses y a los 5 años te voy a dar el principal. ¿Por qué? Porque queremos que el dueño esté involucrado dentro de los 5 primeros años. ¿Qué tal si se cae el techo, si el calentón ya no trabaja? Y acuérdense que este no es un calentón de casa, ¿eh? Nunca yo he tenido la oportunidad de comprar un calentón para un edificio de 8 unidades, costó $120,000, ¿ok? Entonces, cuidado con esto. Entonces, ahí hay que tener algunas clausulillas muy interesantes, a ver si las acepta o se negocian, para que si el calentón se descompone en 6 meses, pues híjole mano. O tratar de conseguir un seguro por el calentón comercial. ¿Ok? O sea, eso sería una línea recta de un préstamo para comprar un edificio. Pero ahora vamos a ser creativos, que ese es el motivo y la razón de asistir a este webinario, ¿no? De expandir nuestros horizontes de conocimiento. Podemos tener una segunda hipoteca. ¿Qué quiere decir esto? Que si el edificio vale 100 y nosotros tenemos nada más 15 y el banquero 1 nos exige 20 o 25, pues híjole, bueno, nos faltan 10, ¿no? O nos faltan 5, nos faltan 8, lo que nos falte, y capital de trabajo también nos falta. Entonces, hay programas en el estado de Minnesota que te pueden prestar lo que te falta en una segunda hipoteca o en términos técnicos en una segunda posición. ¿Ok? Bien interesante esto. O sea, no porque no tengas los 8, 10, 14 que te faltan, no, pues ya no voy a comprar. No, 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 no. Hay que ser creativos y podemos ver la posibilidad de conseguir esos 8, 6, 14 o lo que nos falte, ¿ok? Con una segunda hipoteca o una segunda posición. Hay programas que se dedican precisamente a esto. En Minneapolis y en San Paul hay un programa que se llama el 33% de compra. ¿Qué es esto? Bueno, pues en el mismo ejemplo, a mí me gusta usar el 100 porque es el 100%, ¿no? Puede ser 100 millones, no importa, es el 100%. Si el edificio cuesta 100%, 100 dólares, este programa te presta $33, pero al 2%, fíjate bien, 2% de interés anual por 40 años. Y si no vendes el inmueble, se te perdonan los $33. Está muy interesante, ¿no? Si haces cuentas de esos $33 con intereses, pagaste como 25, de todas maneras sales ganando 8. Y híjole, 2% de interés por 33 en el ejemplo, pues sí te va a generar cash flow bastante generoso precisamente por el 2%
que estás pagando del 33% de la compra, ¿no? ¿Me estoy explicando? Hay otro programa, y este es la joya del universo, que es 90-95% de financiamiento. Anteriormente hablamos que te tienes que caer con el 20-25. Aquí te tienes que caer o tienes que aportar, o tu down payment o enganche es 5%. ¿Cómo ves? En el mismo ejemplo, si el edificio cuesta 100, tú llegas con $5 y puedes comprar un edificio de 100. Y aquí viene todavía lo más interesante de todo lo que es financiamiento creativo. Hay préstamos que se llaman recourse o non-recourse, en español recurso o sin recurso, con recurso, sin recurso. Una deuda con recurso es la cual tú como persona respondes solidariamente del préstamo. Se pueden ir sobre tu televisión, sobre tu anillo, sobre tu coche y sobre tu esposa, porque están casados y compran uno y venden dos, aunque no esté en el título. ¿Ok? Ese es con recurso. Sin recurso es el inmueble el que responde de la deuda, por lo cual para pedir el préstamo, ¿sí? Normalmente es de 1.250.000 o más, puede ser menos. Es lo que genera el inmueble el responsable de pagar la deuda. Y tú no eres responsable, ¿ok? Digo, eres responsable por la buena administración, el buen comportamiento, que no haya crímenes, Pero en términos monetarios directamente, es el inmueble el que va a responder de la deuda. Bien, súper importantísimo este último programa, porque tú imagínate, compras un edificio de 100, aportas 5 y no es responsable de la deuda. ¿Por qué? Porque lo tienes en LLC. Tienes que hacer una LLC, ¿eh? O tienes que hacer una S Corporation, un C Corporation. Y yo no soy contador, yo no soy abogado, no puedo dar consejo ni legal, ni de contabilidad, ni de taxes, ni de leyes. Pero sí te puedo decir que es la compañía la que responde, ¿ok? Y el banquero te va a pedir que hagas una compañía, ¿ok? Aunque tú seas el dueño y tu esposa sea el dueño y tu primo sea el dueño y tu hermano sea el dueño. Eso no importa, es la compañía la que recibe el préstamo, ¿ok? Y aquí, si abrimos un poquito más la mente, ¿qué creen? Que aquí es donde pueden aplicar las personas que tienen ITIN, porque es la compañía la que va a responder al final del día, sin importar si tienes seguro social o si tienes ITIN. Fíjate qué interesante, ¿no? Seguimos con el proceso de la compraventa. Inspecciones, inspecciones, inspecciones. Básicamente, ¿se acuerdan? En la carta de intención se ha negociado la mayoría de los términos. Que el techo, que el calentón, que los closets, que las ventanas, que la cocina del departamento 8, etcétera, etcétera, etcétera. Se hacen todas las inspecciones. Y aquí vuelve otra gran diferenciación entre los residenciales y los realtors comerciales. Los realtors comerciales tenemos que ser como un supermercado. ¿Qué quiere decir? Que en el supermercado encuentras leche, plátanos, encuentras manzanas, encuentras mantequilla, chocolates, encuentras champú, encuentras papel Kleenex, encuentras refrescos, papas fritas, chiles, encuentras pan, etcétera. Pues igual con el realtor comercial. Aquí tenemos ingenieros estructurales, arquitectos, inspectores especializados en techos, inspectores especializados en aire acondicionado comercial, que no tiene nada que ver un aire acondicionado de casa. Tenemos surveyors, tenemos que, por cierto, un paréntesis musical,
es muy importante que vaya el surveyor para delinear o limitar las líneas de límites de la propiedad. En muchas ocasiones, me está pasando ahorita precisamente, estamos comprando una propiedad la cual tenemos que negociar derecho de paso, en inglés easement, y tenemos que tener una relación más que amistosa con el vecino porque vamos a usar su propiedad para pasar. Si el señor dice no, o si el señor dice por cada vez que pase son $5, pues ni modo, mano, porque no hay de otra. No podemos irnos por el subsuelo, no nos podemos ir volando. Porque acuérdense, la definición de bienes raíces, cuando tú compras un bien raíz, compras la tierra y los improvements o todas las edificaciones, el cemento, los ladrillos, etcétera. Pero la tierra es hasta el centro de la tierra. O sea que en este caso, aunque te vayas por abajo de la tierra, estás haciendo una infracción al vecino. Entonces hay que tener mucho cuidado con los easements o derechos de paso, que lo va a determinar un surveyor. Y esto, o también imagínate un encroachment. Un encroachment en español quiere decir una invasión al terreno de junto. Porque hace 100 años, cuando se hicieron las líneas de tu propiedad que estás comprando, pues obviamente no había GPS, ¿verdad? Entonces las líneas eran como se le ocurría al surveyor en 1860, ¿verdad? Y obviamente son diferentes a las líneas que hacen con un GPS actualmente. Ya me ha tocado la mala experiencia de que estuvimos invadiendo el terreno vecinal y el señor no nos quiso vender porque su propiedad era desde mi abuelo y no la quiero vender porque es la herencia de la familia por generaciones y no quiero comenzar a vender. Y ¿sabes qué? Después de 10 meses tuvimos que cancelar la operación. Entonces todo eso lo tiene que ver tu realtor comercial. Tiene que ver también todo lo que es inspecciones generales, independientemente que tú vas a hacer una física y ahorita vamos a ver en la debida diligencia, pero debes de contratar un inspector general que vaya a todos los departamentos, los cuales tú también vas a ir, tú como realtor comercial, y vas a sacar un listado de las fallas que tú creas, ¿no? Cosa que aquí mis amigos los residenciales no tienen ese tipo de inspectores, ¿no? Aquí está todo lo que es integridad estructural, geología, los ambientales. Mucho cuidado con esto. Hay banqueros o prestamistas financieros de institución financiera que te van a exigir, no te van a pedir, te van a exigir que hagas una inspección ambiental. Y aquí es otra de las diferenciaciones que tenemos con los residenciales, ¿no? Nosotros tenemos inspectores ambientales. La inspección ambiental se divide en fase 1 y fase 2. La fase 1 llega el inspector ambiental y hace estratégicamente 5, 7, 10, 15 hoyos, dependiendo del tamaño. En la foto transparencia que les mostré, probablemente haga 150, ¿no? Pero en un edificio chico va a ser 5. Y esos hoyos va a sacar tierra en una especie como de tubo, ¿sí? Y la va a mandar esa tierra al laboratorio. El laboratorio geólogo la va a analizar y va a determinar cuántas partes por millón tiene de contaminación. Aquí hay unos comentarios importantes que hacer. Si el edificio está cerca, y cerca quiero decir 2, 3, 5 cuadras, a la redonda de una gasolinería, de una lavandería que tenga dry cleaner, ¿no? O tintorería que le llamamos en español. Una en inglés tannery, en español teñidora de pieles. Las pieles de la vaca, del toro, etcétera, llegan a esta fábrica o de tannería y las tiñen.
Por eso hay chamarras amarillas, azules, rojas y verdes, ¿no? Esos químicos que echan a las pieles son por demás contaminantes y se van a ir al drenaje. Y ese drenaje va a gotear y esa gotera va a contaminar el subsuelo. Y ese subsuelo te puede llegar a tu edificio. ¿Ok? Cuidado. Entonces tenemos gasolinería, obviamente refinería. Tenemos la tannería, tannery, y tenemos la tintorería, ¿no? Mucho cuidado. Y esto, el inspector ambiental va a traer los planos desde 1800, desde la primera edificación que se hizo en esa, vamos a llamarle vecindario, ¿no? Y si detecta que hay una gasolinera o hubo una tintorería o hubo una tannery, muy seguro que vas a tener problemas con tus resultados de la fase 1, que ya se me pasó como experiencia. Entonces, si sale sucia o sale con muchas partes por millón más de lo permitido, vas a la fase 2. La fase 2 básicamente es igual, pero más hoyos y otra prueba de geología. También las partes por millón permitidas, hazte cuenta, son 10. Y si sale, a mí afortunadamente en la experiencia que tuve, salió 8. Entonces pasamos, no hubo ningún problema. Pero tenemos una venta en Wisconsin que salió en 12. Lo permitido eran 10, salió en 12. Y nada más para que tengan una idea, claro, es un terreno muy grande. Salen $150,000 limpiarlo. ¿Ok? Tengo otra mala experiencia. Obviamente no puedo decir nombres, pero fue en Minneapolis y salió pasada de lo permitido y salió en 75,000 el limpiar y otros 40,000 el mitigation, el sistema de mitigación. O sea que es ahí 120,000 que nadie tenía planeado. Entonces, como tienes un buen realtor comercial, eso se negocia en la carta de intención y se repite en el purchase agreement o en el contrato de compraventa. Estas cosas, con mucho respeto, vuelvo a repetir, el realtor residencial no tiene ni idea de que existe. ¿Ok? En la cuestión de multifamiliares, como ya es un multifamiliar existente, pues básicamente nada más que hay que ir a la ciudad para decir, oye, sí, vamos a seguir siendo multifamiliares, ¿verdad? No hay problema. El 99.99999, la ciudad te va a decir, no tengas problema, síguele con tu multifamiliar. Pero aquí viene una cosa muy importante que quiero comentarles. Su realtor comercial tiene que ir a la policía y a los bomberos. ¿Por qué? La policía porque debemos investigar para beneficio de nuestro comprador que no ha habido drogas, que no hay drogas, que no hay vecinos, vamos a llamarle latosos o dañinos a la sociedad, no hay carteles, nadie se murió con asesinato o si no te importa a ti comprador, no hay problema. Y los bomberos, porque imagínate que hubo un incendio hace 8 años, 6 años, 5 años, y la compostura no se hizo de acuerdo a las leyes y a los permisos requeridos. Ya me pasó, vino Juanito Pérez, no sacó permisos porque el comprador se quería ahorrar $2,000, llega el inspector, no le gustó cómo estaba arreglado, dónde están los permisos, no se sacaron permisos, tuvimos que destapar, arreglar y volver a tapar. Le salieron 6,000, más 2,000 que ya pagó. Entonces, acuérdense del dicho muy interesante, lo barato sale caro. Entonces hay que hacerlo una sola vez. Debida diligencia. Aquí hay 3 Fs, la física, la fiscal y la financiera. La física ya hemos hablado un poquito, es todo lo que es cimientos, techo. Hay que ver también la cobertura del seguro, ¿no? ¿Qué tal si hay un tornado y no está asegurado el edificio? O incendio.
la evaluación del equipo. ¿Tiene 5 años, tiene 1 año o tiene 25 años, ¿no? Ya inspeccionamos los sistemas mecánicos. Tenemos, y aquí está con mayúscula, todas las unidades las debemos de ver por dentro y hacer llevar nuestro cheat sheet o una hoja machote de todas las cosas que vamos a inspeccionar en cada una de las unidades, ¿no? Tenemos que revisar facturas de servicios públicos. Y aquí en Spanglish le llaman las facilidades. Es todo lo que es electricidad, teléfono, internet, si tiene Wi-Fi, si es un edificio clase A, obviamente que va a tener Wi-Fi para todos los inquilinos, todo lo que es infraestructura, agua, basura. Tenemos que ver todos esos contratos, ¿no? La lavandería del edificio, las lavadoras y secadoras son propiedad del edificio o las tiene contratadas. Si las tiene contratadas, ¿qué tipo de contrato tiene? ¿Cuándo va a vencer? ¿Qué tipo de garantías? ¿Qué caducidad? Todas esas cosas hay que investigarlas, ¿no? Y aquí acuérdate la solicitud de una evaluación ambiental. Bien importante. La fiscal, como su nombre lo indica, son el fisco, todo lo que es impuestos, si hay empleados, qué tipo de contratos tiene, si tiene algún beneficio a los empleados, 401k, etcétera, hay que revisar. Y en algunas ocasiones, dependiendo de la ubicación, el inmueble paga impuestos locales y municipales. Ojo. Y finalmente la financiera, ya hablamos, hay que ver la contabilidad general y hay que cerciorarse, ¿no? Si los libros te dicen que las rentas fueron 100, volvemos al 100%, pues claro que en la declaración anual de impuestos debe de estar ingresos 100. Si en la declaración de impuestos dice 90, pues aquí tenemos un problema, Houston. ¿Por qué? Porque alguien se clavó $10, ¿no? Tenemos que ver el reporte crediticio de la compañía. Ustedes saben que así como nosotros como personas físicas tenemos el score crediticio, también los negocios tienen su score crediticio. Y esto lo puedes obtener en Dun & Bradstreet. Todas las compañías deben de tener su score crediticio y lo debes de checar con tu realtor comercial. Nada más nosotros sabemos ese tipo de secretos, ¿no? Resumen de las deudas. El dueño o la compañía que tiene el edificio está pagando sus deudas a tiempo, los impuestos a la propiedad, todo lo que es agua, la luz general, etcétera, la depreciación y amortización, qué método están usando, qué compromisos profesionales tienen, ¿no? Lo que yo comentaba acerca de los contratos, los clientes, que en este caso son los inquilinos. Yo hablaría cuando menos con un 10-15%, dependiendo del tamaño, ¿no? Si son 100 departamentos, pues hablaría con 20. Si es un edificio de 8, pues si hablo con 2, está bien, ¿no? Cómo te tratan, cómo está la manutención del edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Una buena entrevista con el inquilino, ¿no? Y luego, por supuesto, el análisis e interpretación de estados financieros. Como hemos visto, hay que estudiarlos, verlos, y básicamente hay 3 tipos de análisis de estados financieros, ¿no? La liquidez, que es o nos dice qué tan fácil la compañía paga sus deudas. La profitabilidad o la utilidad, que es o nos dice cómo la compañía es buena haciendo dinero. Y por último, la relación o los ratios de utilidades, ¿no? Perdón, de leverage es de deudas. Cómo la compañía está usando las deudas y cómo las está pagando. Y de cada uno de estos hay varias ecuaciones que hacer. Y luego hay un método muy sofisticado que se llama el de DuPont, pero ese para efectos de hoy no lo vamos a ver, nada más se los anuncio. Vamos a entrar un poquito ya más a fondo en relación a álgebra. Todo el mundo se acuerda de sus clases de álgebra, ¿verdad?
Y la primera es el cap rate o tasa de capitalización. Y es determinar qué es lo que te va a capitalizar una compra de en este caso, de un multifamiliar. Y es bien facilito. Determinas, aquí en español es el INO, que es ingreso neto de operaciones, en inglés es Net Operating Income, y esto lo vas a dividir entre el precio que están pidiendo de la propiedad. En el ejemplo que aquí pongo, si el Net Operating Income o el ingreso neto de operación son $65,000 y ellos quieren 1,200,000, divide 65 entre 1.2 y te da una tasa de capitalización del 5.4. En términos generales, en multifamiliares, una buena es del 5 al 8. ¿Ok? ¿Cómo se determina el Net Operating Income o el ingreso neto de operación? Pues bien fácil. Es la utilidad de la propiedad después de restar todos los gastos. Aquí debes de tener cuidado con tu realtor comercial, qué gastos van a intervenir para determinar el ingreso neto de operación. Hay algunos listing agents que son medio mañosos y no ponen algunos. ¿Ok? Entonces hay que ponerse bien abusado en que se incluya a todos. Se tienen que restar, por ejemplo, los gastos directos, todo lo que es para la operación de la propiedad, y esto incluye los impuestos y los seguros, los servicios públicos y obviamente los sueldos de mantenimiento. Si te vienen si estás contratando una tercera compañía para que te venga a limpiar, eso también lo metes para disminuir el ingreso, ¿verdad? Y determinar tu ingreso neto. No incluye la hipoteca, ¿ok? Abusados, ¿ok? Y por ende, si ya sabemos lo anterior, fíjate qué interesante. Si tú divides el ingreso neto de la operación o el NOI, que ya lo sabemos determinar, entre, ¿sí? El cap rate que deseas, te va a dar el valor de la propiedad. Fíjate qué interesante. Entonces, si en este caso, por ejemplo, tú sabes, porque eso lo has pedido, que el NOI es de 50,000, pero están pidiendo $2 millones de valor. Si tú divides 50 entre 5, que es lo mínimo aceptable para comprar un multifamiliar, pues claro que no te va a dar 1,000,000. Te va a dar, no, claro que no te va a dar 2 millones, te va a dar 1,000,000. Entonces el valor de la propiedad, perdóname, listing agent, dile a tu vendedor que no puedo darle más de 1,000,000 porque no los vale. ¿Por qué no los vale? Porque los números no dan. Y aquí, a diferencia de residencial, se compra en base de números. No se compra en base de corazón. Aquí son números, números y más números. Y en este caso en particular, señor vendedor, no le voy a dar más de $1,000,000, perdónenme. Porque no vale su edificio, no me está dando más de $50,000 de NOI. A menos de que quieras perder, ¿no? Digo, ya eso es otra cosa. Pero en términos racionales, lo mínimo que voy a aceptar como cap rate es 5%. Entonces, tan, 1,000,000 o nada. Y ahí es donde entran unas negociaciones muy, muy interesantes, ¿no? Y cash on cash, para efectos de hoy, es la última ecuación algebraica. Esta es bien facilita. ¿Cómo lo determinas o qué es? Pues básicamente es tu retorno de inversión como inversionista, ¿no? Si tú pusiste 20% de down payment o de enganche, $20, porque te acuerdas que es 100, base 100, siempre 100, son 20, y al final del día, después de hipoteca, después de todos los gastos, tienes 2, pues ¿cuál es tu retorno, tu cash on cash? Es el 10%, ¿no? Porque 2 es el 10% de 20. Entonces, ahí está otra ecuación muy interesante para determinar tu down payment. Y te acuerdas que hay un programa que es 5,
Entonces tú imagínate, si pones 5 y sacas 2, wow, es una buena inversión, ¿no? Mejor que acciones. Ok, administración y otros préstamos. Cambiamos de tema un poquito, ¿no? Vamos a suponer que compras uno de 15 departamentos. Por cierto, en comercial le llamamos puertas o doors. Compras uno de 15 puertas y la verdad no te sientes apto porque tienes otro empleo, porque no te sientes con el tiempo suficiente para administrarlo. Entonces, nada más tienes 296,000 compañías para escoger. Y hay 1,667,000 edificios de departamentos en Estados Unidos. Entonces, tienes de dónde escoger y para efectos de hoy, ya se nos está acabando el tiempo, hay de todos tipos, colores y sabores, de que toca la puerta y si no están, no estuvo y bye bye, hasta que el que te habla a las 2 de la mañana y va el administrador a arreglar la tubería. Hay de todos tipos, colores y sabores, ¿no? Hay otro tipo de préstamos que son aleatorios. Por ejemplo, si quieres cambiar el calentón, el aire acondicionado, obviamente pintura, cocinas, etcétera. Todo esto lo puedes empaquetar dentro del préstamo original. Y finalmente, ya lo quieres vender, existe el 1031, es una sección del código del IRS en el cual te permite diferir el impuesto que deberías de pagar objeto de la ganancia de capitales. Si, vuelvo a repetir, si compraste en 100 y lo vas a vender en 120, pues esos 20 tienes que pagar impuestos. Si aplicas para un 1031, no pagas impuestos, pero hay reglas. ¿Cuáles son? Tienes que intercambiar por otra propiedad, tienes 45 días para identificarla, 180 días para cerrar y debe de ser cuando menos, en el caso de que acabo de platicar, de 120 de valor. ¿Ok? Y tiene que ser del mismo tipo. Y aquí hay una situación interesante, ¿no? Puedes cambiar una casa familiar, es decir, un edificio de 7 departamentos, por tierra. Puedes cambiar un edificio de departamentos por un centro de ventas menudeo, un strip mall. Puedes cambiar un edificio de oficinas por un almacén o puedes cambiar un cuádruplex por un TIC en edificio de oficinas. ¿Qué es TIC? No es el animalito que te pica en verano, ¿eh? TIC es Tenants in Common, que quiere decir que, como ¿se acuerdan que les platiqué? Tienes que hacer una LLC, una C Corporation o S Corporation. Esta tiene 2 o más dueños. Esto quiere decir TIC, Tenants in Common. Son del mismo tipo las residencias personales, casa de vacación. Esas no. No entran dentro del 1031. Repito, no. Tu casa donde vives, tu casa de vacaciones de Colorado o de Florida, a la que estás guardando para venderla después, la propiedad sin propósito, con propósito dual, es decir, vives y rentas cuando te vas a México. Obviamente acciones, bonos y intereses en asociaciones no entran. Y aquí está la calendarización, no hay extensiones aunque caiga en domingo. Y tu residencia personal donde vives ahorita, última palabra, no. ¿Por qué no? Porque el IRS te da hasta $250,000 de utilidad sin pagar impuestos en tu casa si eres soltero, y si eres casado te da hasta $500,000 de utilidad sin pagar impuestos. Si tuvieras más de $500,000 de utilidad vendiendo tu casa, invítame, ¿no? Yo te la vendo. Porque, wow, qué casota tienes. Con esto terminamos. 2 minutos nos faltan para la hora. Estoy abierto para preguntas. Muchísimas gracias por sus atenciones. Y con mucho gusto, algún comentario, alguna duda, con mucho gusto. No soy Google, pero voy a tratar de contestarlo, ¿ok?
Fabio. Muchas gracias de mi parte, Luis. Muchas gracias por la presentación de hoy. Sé que toda esta información ha sido muy, pero muy relevante para cualquier persona que esté en la disposición de hacer una buena inversión. Creo que mucha de esa información uno no la sabe, a menos de que estés dentro de esa industria, y creo que tú tienes muchos años de estar en esa industria y pues nos has dado un overview, una visión general de las cosas que son importantes y que tenemos que ponerle un ojito antes de hacer o antes de tomar la decisión de ir y hacer ese tipo de inversiones, ¿no? Creo que lo que nosotros como Cámara de Comercio estamos tratando de hacer es ayudar a nuestros inversionistas latinos a estar preparados para no ir a hacer transacciones o a negociar sin la preparación necesaria, lo que tú le llamas la diligencia, ¿no? Es súper importante. Entonces, no sé si no veo ninguna pregunta hasta ahorita, no sé si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta. Solamente les quiero recordar que tenemos otro webinario que viene en septiembre, y este se va a enfocar en lo que es ya un centro comercial, cómo vamos a comprar un centro comercial. Comenzamos el año hablando un poco de cómo se compra un restaurante. Y las diligencias pues son obviamente completamente diferentes y los requisitos son diferentes. Luego en esta ocasión hablamos de los multifamiliares. En septiembre viene lo del centro comercial, y en noviembre tenemos ya el final, que lo vamos a hacer hablando un poco de almacenes, cómo comprar una propiedad donde se va a colocar o se va a abrir un almacén para guardar mercaderías o para lo que el inversionista desee, ¿no? Entonces, por favor, pongan atención al calendario de la Cámara de Comercio en nuestra página web y estén pendientes a su email, porque también estaremos enviando recordatorios de todas estas presentaciones que Luis nos va a ayudar a hacer. De aquí, pues, ya creo que se nos terminó el tiempo. Solamente agradecer a los participantes y que esperamos de que también estén en nuestros próximos seminarios con Luis. Luis, ¿algo más que quieras añadir? Básicamente, gracias nuevamente, Fabio. Muchas gracias a todos los participantes por haber brindado un poco de su tiempo para participar en este webinario. Aquí están mis datos. Si en algún día tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto les puedo pasar todas las transparencias. Fabio va a subirlo a la cámara, la grabación. Y pues nada, estamos para servirles con mucho gusto. Y sin más por el momento, que tengan todos un excelente día. Bueno, muchas gracias a todos y los veremos en la próxima. Gracias.